Buenas, buenas, los voy saludando mientras estamos ya con Juan Casamayor. Hola, muy buenas tardes, noches casi aquí, aunque veis que todavía hay luz, ¿eh? O sea que buenas noches, buenas tardes a todos, a todas, y gracias por estar aquí. Estamos al revés en todo, Juan, porque acá ya todavía hay luz, pero muy poca. Estamos en el, Bueno, en el estamos a duro la par invierno. entonces, estamos Sí, a sí, la sí, par. así es. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por venir y participar también de esta reunión. Mientras van entrando, les cuento lo que probablemente ya saben. Esta entrevista es en el marco del Mundial de Escritura, a través de la cual la mayoría de ustedes seguramente entraron. Y hemos hecho un ciclo de entrevistas o charlas pensadas desde la página en blanco hasta la edición. Hemos hablado desde el hábito de escribir al comienzo, luego hemos hecho algún taller durante el momento de escritura, luego hemos charlado con escritores y escritoras acerca de la tarea de corrección y edición de los propios textos, y ahora estamos ya en la etapa en la que estamos entrevistando a algún editor y traductora, la semana que viene Carolina Orloff. Y bueno, esta vez la verdad que muy agradecido otra vez, Juan, muchas gracias. Vamos a charlar un poquito de este misterio a veces, de esta tarea apasionante también que es la edición, que implica muchas tareas. Juan ya nos contará y que me parece que puede ser interesante para ustedes, tanto como lectores, como también probablemente como gente que escribe e interesada en algún momento en publicar. Así que bueno, Juan, mientras seguramente después habilitaremos algunas preguntas de ustedes, si quieren hacérselas a Juliana, que está por allí en privado, pueden hacérselas. Si no, Juan me comentaba que bueno, pueden comentar también a través del chat y en todo caso él recogerá alguna pregunta. Pero bueno, empiezo yo y te quería pedir, Juan, que por cierto no te presenté, naciste en Madrid en 1968. Bueno, no voy a recitar toda tu biografía, ya la podrán conocer y te iremos conociendo, pero sí que dirigís la editorial Página de Puma, que a mí también como lector me parece súper interesante por lo que publica, tanto clásicos como contemporáneos, y también porque tiene un especial interés en América Latina y en escritores de América Latina, lo cual también ya nos contarás un poco, ¿no? Te quería preguntar por el origen de la editorial y si podés hacer un pequeño raconto histórico de cuáles fueron los grandes hitos y si el proyecto sigue siendo tal como fue concebido o cambió a lo largo de sus ya 20 y pico años de historia. Pues nada, pues muy buenas tardes y buenas noches nuevamente. Muchísimas gracias a todas y a todos. Ya veo que estáis de distintos países. He visto Uruguay, México, Argentina. O sea que, bueno, realmente una maravilla que cubre un poco toda la cartografía también del catálogo de páginas de Espuma. A modo de introducción, Santiago, por lo que me preguntas, empezaría diciendo que ante todo un editor es un lector. Eso es la base de todo trabajo editorial. A partir de ahí se explica, por ejemplo, el contenido fundamental o el eje que vertebra estos 22 años de edición, que es el cuento, relato, narrativa breve. Cuando yo ni siquiera me aproximaba a la idea de que iba a ser editor, era un lector frecuente y incidente en el género del cuento y eso de una forma natural, como no podía ser de otra forma, me llevó a las distintas literaturas latinoamericanas que desde ya digamos que estamos ante un continente diverso, plural, rico, que va desde el cono sur a México y por lo tanto es todo un reto únicamente aproximarse a todas esas literaturas, o sea, es inalcanzable. Es como, por otro lado, a alguien en Chile se le pida que conozca todas las literaturas europeas. Sería terriblemente difícil. A finales de esos años 90 hay como un fenómeno editorial claro, empieza una polarización, cada vez los grandes grupos son más grandes, Planeta y Random, y por otro lado hay una explosión de diversidad editorial independiente en todos los países de nuestro idioma, no solo en España, sino que si asistimos después en Argentina, después del crack del 2001, surgen editoriales independientes importantes, pero pasa en Perú, pasa en Colombia, pasa en Chile o pasa en México.
toda esa diversidad, Páginas de Espuma participa de esa creación, de esa ola de editoriales que se han ido creando con ese eje en torno al cuento y con esa militancia que creíamos que si había editoriales especializadas en poesía y había editoriales incluso especializadas en teatro, ¿por qué no había una en cuento? O sea, yo no era capaz de entenderlo cuando además había un buen momento creativo del cuento. No solo en el país de donde procedo, en España, que había buenos cuentistas nacidos en la década de los 60, sino que digamos que los nietos del boom recogen, digamos, una forma de entender el cuento a la par que pueden entender otros géneros. A partir de esas semillas surge Páginas de Espuma y claro, me preguntabas desde ese final del siglo XX a este primer tercio del siglo XXI, ¿cómo ha cambiado la editorial? A nivel de pasión lectora, a nivel de trabajo editorial del día a día, te diría que no ha cambiado mucho. Es decir, seguimos siendo editores 24 horas al día y insistiendo en el trabajo editorial desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Yo soy padre, tengo pareja, pero soy editor 24 horas al día. Quizá esta vocación tenga que ver con que mi familia era médica y creo que por aquí podríamos entender algunas de las razones que también tengo como editor, ¿no? Esa medicina quizá letrada que está ahí. Pero sin duda lo que sí que ha cambiado es si ese corazón late igual, lo que ha cambiado es el contexto. Si a finales de los 90 uno enviaba cartas, ahora sube fotografías en Instagram. Es decir, sobre todo, y podremos hablar de ello si queréis, porque lo has dicho muy bien, a un editor se le pide de todo y que trabaje en muchas disciplinas. Todo lo que ha sido comercialización y promoción en el mundo editorial se le ha dado la vuelta. Nuevas formas de comunicar, nuevos soportes, nuevas formas de llegar a los lectores. De todo eso podremos hablar. Y como grandes hitos, yo te diría que más que un granito, yo creo que lo que se ha ido creando y es lo que sostiene una editorial es el catálogo. Creo que Páginas de Espuma ha ido creando un catálogo con diversas orillas, como diversas orillas tiene Latinoamérica. Tú has dicho alguna de ellas, la orilla de los clásicos y la orilla de los contemporáneos, pero dentro de los contemporáneos hay escritores y escritoras muy conocidos y hay otros que están empezando y dan sus primeros pasos y creo que es una obligación de un editor también dar a conocer esas voces que todavía permanecen en la penumbra. A mí me encanta ser el editor de Samantha Schweblin, de Socorro Venegas, de Guadalupe Nettel, de Andrés Neumann, me encanta, pero cuando tienes una voz nueva y la das a conocer, de verdad que la satisfacción del editor es maravillosa. Y quizá la constitución, la solidez de ese catálogo ha sido el granito. Luego podríamos decir que un buen día dedicamos parte del catálogo a publicar clásicos que han sido muy alimenticios, que de pronto algunos escritores han explotado, ¿no? El caso de Samantha, por ejemplo, con 7 casas vacías, nosotros hemos vivido una permanente luna de miel con ella y su libro. Pero a partir de ahí, creo que el gran hito es esa constitución del catálogo diverso, proteico, sensible y que sigue intentando romper sus propias costuras. Intenta ser un catálogo abierto a distintas sensibilidades, a distintas opciones literarias, a retomar discursos que a lo mejor en algún momento han estado invisibilizados o silenciados por el canon. Todo eso es un trabajo que hemos ido constituyendo. Creo que nadie es un editor. Uno está siempre siendo editor, es decir, siempre intenta aspirar a ir creciendo como editor. Ese sería un poco un preámbulo, un poco del editor y la editorial en la que se mueve aquí en el centro de Madrid día a día. ¿Qué cosas estas profesiones tan vocacionales, ¿no? Que finalmente terminan absorbiéndote la vida entera, ¿no? ¿El placer sigue existiendo? ¿Ese de descubrir una nueva voz o de leer un libro que te apasiona? Sí, a ver, el placer sigue existiendo, por supuesto. Podría decir también momentos que son difíciles, es decir,
la vida de un editor no solo tiene que ver con el espacio de la escritura, que es el mundo más atractivo y posiblemente más sugestivo y el que a mí más me apasiona. Yo creo que soy editor, realmente me siento editor cuando creo un diálogo, una conversación en torno a un manuscrito con quien lo ha escrito. Ese es mi momento idóneo, o sea, ahí sigue habiendo placer, sigue habiendo pasión. A mí se me pregunta algunas veces por qué decido publicar un manuscrito, porque hay un secreto a voces. Aquellos que escriben no escriben libros, escriben manuscritos, y entre el manuscrito y el libro hay un camino, hay un tránsito, hay una transición, que si hay un editor literario o una editora literaria que se preocupa por crear un espacio de diálogo, conversación, no tiene ni que ganar el editor ni que ganar quien ha escrito, tiene que ganar el texto. Y ese momento me sigue causando un placer inédito, cada vez se renueva, y sobre todo cuando descubres una voz nueva, es maravillosa. Una voz nueva puede ser alguien muy joven que está empezando a dar sus pasos, una voz nueva que, por ejemplo, yo he podido comprender en toda su magnitud de obra de narrativa breve, es Armonía Somers, por ejemplo, la escritora uruguaya, que ahora vamos a publicar los cuentos completos. Es decir, esa pasión sigue existiendo y se mueve en distintas direcciones. Pero hay otros momentos que son difíciles y a veces el editor se siente en la orilla del abismo, en el filo del abismo. Yo creo que quien es editor, si se siente a gusto en ese abismo, va a ser editor toda su vida. Lo siente como propio. Y hablo de otras actividades que puede tener la edición, como es la promoción, la comercialización, que a lo mejor para quienes estáis aquí son más ajenas a vosotros y queréis sobre todo publicar y que se os lea bien, que sea un buen trabajo de edición, que ese manuscrito mejore con el paso de la editorial. A mí me encantan los escritores y las escritoras satisfechos de sí mismo, que están contentos con su escritura, no estoy diciendo seguros de sí mismos. Poneos en mi situación. A mí se me acerca alguien que escribe y me dice, mira Juan, te entrego este manuscrito, pero no estoy muy seguro de si está bien o no. No, a mí me gusta, mira, he escrito todo lo que he podido hacer, he corregido muchísimo mi texto. Hay que recordar que el escritor no es el que escribe, es el que toma conciencia que debe corregir lo que ha escrito. En ese momento, ese es el espacio donde a mí más pasión y más placer me sigue causando. El día que esto no exista, yo creo que no existirá ni el editor, ni el lector, ni el hombre. Y has, bueno, sugerido, contado que haces un trabajo con el manuscrito y con el autor. Bueno, hay una gran historia, ¿no? De la edición, desde Raymond Carver y Gordon Lish, que supuestamente peleando por el estilo, o Gordon Lish construyendo el estilo de Carver, hasta bueno, otras historias mucho más amables. Te pregunto, ¿hay estilos de editor y en ese caso vos dónde te ubicás? Hay editores, desde luego, que hacen una intervención en el texto, muchas veces, además, yo hablo muy claro, con unos fines comerciales absolutos. Intentan, a lo mejor, acentuar o subrayar las partes más comerciales del libro, o intentan crear un discurso amable para que haya un mayor público lector en torno a esa propuesta editorial. Yo en el espacio de edición donde me encuentro más a gusto es en ese espacio de edición donde se crea el diálogo y la conversación sobre el texto. Hay que romper una leyenda que no es real, que los escritores no quieren cambiar ni una coma. No es verdad. O sea, quien escribe está deseando, después de estar años en soledad en su trabajo de escritura y corrección, y donde su texto da los primeros pasos que van a consolidar un poco la primera seguridad en la escritura, está deseando a su lado tener a alguien con un conocimiento literario, con un conocimiento de edición, donde puede percibir ciertas fracturas o ciertos espacios débiles de los textos. A mí me gusta entrar ahí, pero no voy a llegar al nivel de Gordon Lish en reescribir. Si yo tengo que reescribir un texto, digo que no lo quiero, no me interesa. A mí no me gusta nada escribir.
A mí me gusta leer y editar, no me gusta escribir, no tengo ninguna ambición de escritura, pero me gusta conversar en torno a la escritura. Entonces, si yo puedo proponer, soy un editor sobre todo de cuento, pero si puedo proponer algún final alternativo, pero no como una imposición, sino como un campo abierto, porque a los escritores o las escritoras, cuando tú trabajas con ellos, te has leído toda su obra, acumulas argumentos, motivos y razones por los cuales crees que ese texto en particular dialoga con otras obras, que ese cuento quizá pudiera cambiar. Si un libro de cuentos tiene un orden, se puede establecer una alternativa de orden. Si los famosos títulos, buscar una coherencia interna mayor a un libro de cuentos. No hay que olvidar que un libro de cuentos está constituido por textos autónomos, pero esa autonomía de cada cuento se pierde cuando se configura un libro de cuentos, ¿no? Ese grado de intervención lectora, sobre todo, de ponerme en el lugar de la escritura y de la corrección, es en el sitio donde yo me encuentro más cómodo en la edición. Una pregunta que podrá saltaros, podéis preguntarme cuando queráis, es, ¿qué pasa, Juan, si un escritor o una escritora se niega a algo que tú propones? No pasa nada, o sea, yo no soy un lector hostil con otras ideas, y aunque soy aragonés, los aragoneses en España tenemos fama de ser muy tenaces, o dicho de otra forma, muy cabezotas. O sea que yo creo que por eso tengo una editorial de cuentos, o sea, que el cuento no vende, pues yo editorial del cuento. Entonces, si algún autor decide llevar al final su trayecto con una idea, pues adelante con esa idea. A mí me ha pasado también al revés. He ido con una propuesta, el autor me ha argumentado, me ha razonado por qué ha hecho así el texto y digo, tiene razón, estoy equivocado yo. Y ahí es donde el manuscrito empieza una lenta cocción, donde va trabajando, que además es fundamental, no solo para tener un buen texto, sino para luego algo técnico, entre comillas, es para que la producción del libro, maquetación, corrección, sea un trayecto sin problemas. Cuanto más seguro esté el escritor de que lo que ha entregado y ha trabajado con el editor está bien hecho, cuando llegan las primeras pruebas, porque se habla mucho del miedo escénico de la página en blanco, pero ojo con el miedo a las primeras pruebas cuando se les entregas a un autor y ve que eso es lo que va a salir en el libro, que eso es lo que va a leer los lectores y las lectoras. Pero si se ha hecho un trabajo previo bueno de edición, el autor llega seguro. Entonces, bueno, ese es el espacio donde a mí realmente creo que se ejecuta el sustantivo completo de edición, no es ahí. Y otras formas de entender la edición son honestas, sobre todo si son abiertas, pero yo a esas no juego. Y te hago dos preguntas en una. ¿Cómo reconoces una voz nueva o un escritor o escritora nuevos? ¿Y qué tiene que tener? Y si ahí digo, ¿cuánto hay de tu propio gusto? Esto me gustó. ¿Y cuánto hay de algo que vos podés reconocer que puede funcionar, a pesar de que no te guste tanto? Sí. A ver, el cómo tiene que ver, es algo que tiene que ver y lo totalmente con la lectura. Yo soy un editorial, pertenezco a una editorial pequeña, una editorial independiente. Se me puede decir independiente de qué, porque os voy a decir un secreto. A un editor nos gusta al menos comer 2 veces al día. Por lo tanto, ojo, nos encanta vender libros. Y vais a decir, ya está aquí el fenicio del editor. Pero os aseguro que no hay ningún escritor o escritora que no le guste que su libro sea leído. Por lo tanto, ese cómo podríais pensar que está supeditado a esa mercadotecnia, a ese mercado, pero creo que una de las características de la edición independiente, o al menos en mi caso, es que de un gusto personal hacemos una aventura rentable. Entonces, cuando yo me encuentro con un manuscrito, os voy a citar uno, porque si os digo cuando leí un libro de Samantha Schweblin, me vas a decir, mira Juan, qué listo, Samantha Schweblin. Samantha Schweblin, cuando yo leí 7 casas vacías, que ganó un premio, no era la misma escritora con la trayectoria que tiene ahora,
Pero os voy a dar un caso, este es un caso conocido también, pero para que la ubiquéis, a lo mejor algunos o algunos de vosotros. María Fernanda Ampuero, Pelea de gallos. Ahora María Fernanda se ha ido abriendo a muchos lectores, llevamos muchas ediciones vendidas del libro, pero Pelea de gallos fue su primer libro. Nadie la conocía como escritora. ¿Qué me pasó a mí? ¿Cuál es el cómo? Por un lado, que cuando yo leí los cuentos de María Fernanda, dije, yo, y lo hilo con lo anterior, yo quiero hablar con esta escritora. Yo quiero preguntarle. Yo quiero saber cómo ha llegado a estos cuentos, cuál ha sido su trayectoria, cómo ha sido su pasión detrás de la escritura, qué problemas ha tenido. Incluso a veces, y me lo han dicho en la editorial, que a veces me han dicho, oye Juan, deja de ser mi psicólogo, porque entro en muchas realidades de la escritura. Y ese cómo además va acompañado con otro lado, que es que una vez que me pulsa querer saber quién ha escrito eso y cómo lo ha escrito, quiero compartirlo. Digo, esto no se puede quedar metido en un cajón. Esto hay que editarlo, publicarlo y promocionarlo y darlo a conocer. Y ese es un caso que me pasó hace ya unos años con María Fernanda Ampuero, o ahora estoy como en el proceso de Katia Daoui, escritora peruana, que vive en Buenos Aires, que yo cuando fui a la Feria del Libro de Lima leí todo lo de ella porque todo el mundo me decía, lea Katia Daoui, y me pasó eso, me impresionó, me subyugó tanto su escritura que yo escribí a los pocos meses a Katia diciendo, me encantaría ser un cómplice, un compañero de viaje en alguno de tus libros. Y a partir de ahí, pues bueno, se dio la posibilidad de que ella tenía un libro de cuentos que le pareció bien que fuera Páginas de Espuma su editorial, y así surgió. Claro, viene la otra parte y yo entro en polémica y juego. ¿Qué parte de Gusto Juan confiesa, esa parte fenicia, te dice, entre este libro que te gusta y este que te gusta, pero este que sabes que se va a vender mejor, ¿por cuál te inclinas? Pues mira, es verdad que el trabajo que se ha ido haciendo es un trabajo a base de esa pasión lectora, que se va tejiendo luego con trayectorias de catálogo. Os pongo un ejemplo claro. Ahora hay una visibilidad, que no un boom literario, una visibilidad de escritoras latinoamericanas, por decirlo en una forma muy simple. Empezó hace muchos años, nosotros llevamos como casi 10 años publicando algunas escritoras de una forma natural, que han llegado ahora algunas más y que hemos intentado contratar alguna porque su libro nos subyugó. Sí, por ejemplo, Mónica Ojeda, Las voladoras. Pero también os diría que si a mí Las voladoras de Mónica Ojeda no me hubiera gustado, no lo hubiera publicado. Eso os lo aseguro porque es así. Bueno, te cuento que tanto, y le cuento a quienes nos están escuchando, que tanto Katia Daoui como Fernanda Ampuero, como Guadalupe Nettel, que también es parte del catálogo de Página de Puma, ya dieron consignas en mundiales anteriores y seguramente seguiremos convocando a autores y autoras de tu catálogo porque es muy bueno. Antes de ir quizá a temas que pueden interesar mucho a quienes están acá, te quería preguntar, que es más el escritor y cómo llega el escritor, ya iremos a eso, ¿no? Como qué tiene que hacer, presentarse en una editorial, a un concurso, bueno, qué recorrido tiene que hacer. Antes de eso te pregunto por las traducciones, porque según entiendo, por ejemplo, han publicado a Poe en la famosa traducción de Cortázar y han publicado a Maupassant, que te quería preguntar, traducido por Mauro Arminio, yo estoy leyendo justo ahora a Proust, traducido por Arminio, que es un gran traductor español, que esa traducción la encargaron, entiendo. Te quería preguntar esto, ¿no? ¿Cuándo decidís usar una traducción ya hecha y cuándo encargar una nueva traducción? ¿Y qué pasa con esa relación también con los traductores? ¿O por qué decidís una u otra, no? Y Páginas de Espuma en su ámbito de traducción se limita a clásicos. Y tiene que ver con lo que he dicho antes. Trabajar con Latinoamérica es trabajar con 19 literaturas a la vez. Con lo cual,
En nuestro equipo ya no cabe la literatura húngara, noruega o francesa, lo siento, pero no cabe o la china o la japonesa. Lo siento, seguro que hay maravillosos cuentos, tendrá que ser otra editorial, yo bastante terreno tenemos. Estos proyectos de traducción tienen que ver, como tú has dicho, con distintas direcciones. Algunas direcciones salen de la editorial. Por ejemplo, los cuentos de Thomas Wolfe, que hemos editado hace poco, fue un proyecto de la editorial, y Amelia, que es una traductora ya conocida de Páginas de Espuma, Amelia Pérez de Villar, le pedimos que los tradujera. En el caso, por ejemplo, que has citado de Maupassant, Mauro Armiño nos ofreció el proyecto. Nos ofreció los 2 tomos, que eran 2 tomos de gran envergadura, y bueno, nos lanzamos y la aventura ha sido muy, muy buena. Poe y Cortázar nos parecía un maridaje que no se debería romper. Lo único que se podía hacer era enriquecer y lo que hicimos fue que cada cuento fuera comentado. A partir de ahí incluso hemos tenido proyectos híbridos. Por ejemplo, la catedral de la editorial son los cuentos completos de Chekhov o los cuentos completos de Henry James. Los cuentos completos de Chekhov no estaban todos traducidos y, por otro lado, queríamos también hacer un homenaje a la larga historia de la buena traducción de Chekhov que se ha hecho en español directamente del ruso. Por lo tanto, en nuestra edición conviven buenas traducciones del pasado, traducciones de cuentos inéditos, y por lo tanto había que traducirlos por primera vez, o no nos hemos quedado satisfechos con lo que hemos leído en traducciones y hemos pedido un nuevo encargo. Esa naturaleza híbrida la tiene también, por ejemplo, los cuentos completos que se citaba ahora aquí, traducidos por Eduardo Berti, de Henry James. El 95% de los cuentos son nueva traducción de Eduardo, excepto unos poquitos textos que el propio Eduardo dijo, no voy a traducir esto porque es inmejorable la traducción que hay. Entonces, como veis, hay distintas formas de llegar a una traducción y una vez que llega, hay distintas soluciones. Lo que sí hacemos en cuanto a la traducción es intentar buscar siempre una opción, digamos, no una koiné, porque me parece como una lengua muerta, sino una lengua híbrida y que se aproxime a las distintas fronteras de tal forma que no choque demasiado una traducción hecha desde una orilla a otras y, por ejemplo, en ese sentido Eduardo Berti es un traductor perfecto, por ejemplo, y siempre damos algunas consignas en ese sentido, ¿no? Para que no choque demasiado una traducción cuando sea leída en Chile, en Nicaragua, en Puerto Rico o en México. Ese es un gran tema, ¿no? Acá, en Argentina particularmente, y creo que en otras partes de América Latina, hay juicios o prejuicios a veces, por ejemplo, bueno, sobre a veces las traducciones de Anagrama, que ha sido una editorial tan formadora y tan, sí, formadora de lectores en toda Hispanoamérica, pero bueno, que a veces son vistas como localistas, sobre todo cuando traducen a autores que usan mucho argot o mucha carga coloquial, que es difícil de resolverlo, ¿no? Es decir, que ustedes buscan algo que de algún modo pueda ser entendido en todo el ámbito hispanohablante, digamos. Y pues mira, del mismo modo que en Páginas de Espuma, en nuestra labor de edición con los autores latinoamericanos, no se cambia ningún tipo de semántica ni sintaxis, o sea, si un escritor mexicano pone guajolotes, no le vamos a poner pavos, nunca. En cambio, en las traducciones que hacemos de otras lenguas, sí intentamos, como he dicho antes, aproximarnos a un grado híbrido para que todo el mundo en un momento dado pueda no sentirse como muy ajeno al texto. Estoy seguro que no siempre lo conseguiremos, sobre todo porque estamos hablando a veces de tomos de 1000 páginas, pero al menos ese es el proyecto o el ideario que tenemos, ¿no? Ese es un poco el trabajo. Es verdad que es mítica esos libros de anagrama que tenían mucho argot y que casi eran argot de la movida madrileña de los 80 y que chocaron en todo Latinoamérica. Es verdad que, bueno, yo creo que eso tiene que ver también en un momento dado que Anagrama nunca se imaginó que iba a ser una editorial que estuviera tan presente, sobre todo a finales de los 90 en Latinoamérica. Creo que surgió como una gran editorial nacional que se fue construyendo y de pronto se encontró con un catálogo que obedecía casi exclusivamente a una orilla, ¿no?
Bueno, vamos a darle. Ahí Verónica levantó la manito. Así Sí, que, ¿querés? adelante. Te tenés que desilenciar, Verónica. Ahí está, dale. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Es una tradicional participante del Mundial desde su primera edición. Sí, súper agradecida de que lo hagas. Además, todo mi respeto por esa idea y todo el empuje. Yo quería preguntar si, digamos, el cuento que tiene humor, ¿lo consideran como valioso? ¿Lo toman, digamos, dentro de su catálogo? ¿Tiene lugar un libro de cuentos que tenga humor? Absolutamente, Verónica, y gracias por la pregunta. Y además desde el principio, yo nunca he encasillado la escritura en géneros. O sea, si alguien recorre el catálogo de Páginas de Espuma es muy diverso. O sea, hay muchas estéticas, muchas sensibilidades, y el humor está presente. Tengo uno de los autores más importantes de Páginas de Espuma, es el peruano Fernando Iwasaki. Y Fernando Iwasaki, cualquiera de sus títulos está constituido en su esencia por el humor. De hecho, uno de los libros que más se ha vendido en Páginas de Espuma es Ajuar Funerario, un libro de microrrelatos de terror, pero que el humor es indispensable para leer ese libro. O sea, uno se muere de miedo o de la risa leyendo el libro, y desde entonces aprendí que el humor está siempre presente en la literatura. Pero en ese sentido, la suerte que tenemos en Páginas de Espuma es que con el cuento o los libros de cuentos hemos podido retener en cada una de las propuestas distintos atmósferas, distintos lenguajes, distintos tratamientos, y por lo tanto lo humorístico, lo insólito, entendiendo lo insólito como un grado de distorsión de la realidad que crea un grado de lo fantástico, lo erótico, o sea, todo entra en nuestros libros de cuentos. Por lo tanto, bienvenido sea el humor. De hecho, en libros recientes, quizá de algún autor español menos conocido aquí, el humor es absolutamente protagonista. Acabo de publicar hace ya unos meses un libro de Daniel Monedero, escritor español, que se llama Volar a casa, un libro tremendamente literario, y digo esta palabra con vocación, el adjetivo, pero que tiene el humor constantemente, en un cuento de un personaje que está escribiendo y de pronto empiezan a llover Kafkas. Entonces, ese absurdo que se acerca un poco al humor, pero que en el fondo empiezas a trasladar y pasa, no quiero desvelar el cuento, pero descubre una esencia mucho más allá que el humor. Neumann, por ejemplo, en un libro para mí, que es el gran libro a lo mejor que podemos tener en Páginas de Espuma, que es Hacerse el muerto, es un autor que integra el humor y lo más duro en un mismo libro. Y él parte de una tesis que me parece que en el fondo es la literatura. En el momento en el que somos capaces de estar más alegres o de que el humor invade nuestra vida, podemos estar entreverados por lo más triste. Y al revés, en el momento de mayor tristeza, como en el libro de Andrés, que es la pérdida de una madre en algunos de sus cuentos, no sabes cómo aflorece lo anecdótico, lo humorístico, pero eso es la vida. La vida es precisamente ese umbral, ¿no? Por lo tanto, Verónica, bienvenido sea el humor, tanto salpicado en un libro como libros donde el humor es el tronco, como puede ser en los distintos libros de Fernando Iwasaki. Muchas gracias. A ti, Verónica. Sí, Debbie. Si quieren, levanten la manito virtual y nosotros los desilenciamos cuando les llega el turno. Debbie, te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, es el primer año que participo en el Mundial, contentísima. Estoy esperando el que sigue. Te quería preguntar si los cuentos tienen que tener un hilo argumental. ¿Solo eso? Que no es poco. No es poco. Podés estar hablando 2 horas. Es mucho. Porque a veces se me ha acusado como editor que intento buscar como una estructura fuerte en el libro de cuentos. Hace
yo creo que fue al principio de la pandemia, en el confinamiento, tuve un diálogo con Mariana Enríquez y María Fernanda Ampuero, y ella hablaba muy acertadamente no de unidad, sino de coherencia interna. Por lo tanto, no tiene que haber un hilo argumental para hacer un buen libro de cuentos. No tiene que haber una misma vocación de lenguaje. No tiene que haber una misma voz narradora. O sea, en la propia dispersión, en la propia variedad, incluso puede estar esa coherencia interna. El buen libro de cuentos muchas veces es curioso porque hay cuentos que no tienen nada que ver entre sí, pero cuando conviven en un libro, cada cuento está dispuesto a perder un grado de autonomía y abrazarse al resto del libro. Y eso es la maravilla de un libro de cuentos. Y por supuesto que no tiene por qué ser un hilo argumental. Por ejemplo, Andrés Neumann es muy defensor de la disparidad de criterios a la hora de escribir y abordar un libro de cuentos y de trabajarlo. Hay otros autores que sí que hacen una vocación con un hilo argumental. Se nombraba antes a alguien en el chat, Sacrificios humanos, de María Fernanda Ampuero. Este, por ejemplo, es un caso que a ver, Debbie, yo creo que lo podrás, a lo mejor así te lo explico mejor. Cuando me llegó Pelea de Gallos de María Fernanda Ampuero, ella me entregó muchos cuentos que ella había estado escribiendo durante muchos años, y a partir de ahí fuimos tejiendo Pelea de Gallos. Sacrificios humanos es un proyecto que obedece a tener una idea y poblarla de cuentos. Muchas veces lo que pasa con un escritor de cuentos es que tiene 3 o 4 cuentos que en ningún momento surgieron como libro de cuentos, pero de pronto se guiñan el ojo, se rozan, se acarician de alguna forma, y de pronto el escritor o la escritora de cuentos dice, uy, esto hay algo aquí, y empieza curiosamente a escribir algunos cuentos que casi obedecen más a pensar el colectivo que lo individual de ese cuento. Y es así como se va forjando. Aunque solo sea por una época de escritura, esos cuentos tienen esa coherencia interna. No hay una fórmula única para, digamos, estos cuentos pertenecen a este libro. No hay una fórmula única para ordenar esos cuentos en un libro de cuentos. Hay muchos afluentes que te van a dar con ese libro. Lo importante es que sientas que esos cuentos se pertenecen a sí mismos, que ninguno sobra y, ojo, posiblemente esto es lo más difícil, y que ninguno falta. Que eso es importante para crear un libro de cuentos. Juan, te pregunto yo y después le damos a María Laura, ¿cómo se forma un escritor? ¿Cuál es el recorrido que hace hasta llegar a publicar? O imagino que habrá más de uno. A ver, ante todo, leer. O sea, si he dicho que un editor es lector y debe serlo, si no, no se puede ser editor, especialmente de la materia que editas. O sea, no me imagino un editor de botánica que no supiera nada de botánica. Entonces se presume que yo algún cuento he tenido que leer a lo largo de mi vida como editor de cuentos. Creo que un escritor debe estar constantemente leyendo. Siempre. Todo. Todos los géneros, todas las opciones. Y con esa misma libertad puede dejar libros a medias, debe buscar lo que le llame la atención, debe ser inquieto, debe ser curioso, y luego debe tener un trabajo que muchas veces se le atañe más al novelista, ¿no? Ese trabajo casi proletario de estar todos los días escribiendo, corrigiendo, pero también cualquier género en el fondo participa de esa escritura diaria. Escribir un cuento o un poema se puede escribir en una tarde. Escribir un buen libro de poemas puede costar años de trabajo, de seleccionar buenos poemas y corregirlos. Por lo tanto, hay una exigencia literaria constante. Y luego yo creo que el escritor también, desde luego, como he dicho antes, es el que aprende que en la corrección está la escritura. La escritura en sí solo es un preámbulo para la verdadera constitución de tu escritura, y que en ningún momento le asolen estos monstruos que muchas veces corren por ahí, que si la página en blanco, que si el bloqueo. O sea, eso es, no se tienen que ver como obstáculos, sino como elementos que participan de la propia escritura y que muchas veces son enriquecedores. O sea,
Si alguien está escribiendo una novela y esto me está pasando ahora con una escritora mía, la escritora mexicana Socorro Venegas, encuentra cierta dificultad con una novela. Ella, que es una escritora sabia, de pronto alterna con otro género. Ella, por ejemplo, acude a la poesía para liberar. Es decir, algo tiene que decir un texto cuando te pide, déjame un momento, aléjate. O sea, no hay nada como alejarse de la escritura para que comience la corrección. Eso cualquier escritor debe hacerlo llegar. Cuando todos estos elementos se dan, entonces alguien puede sentirse que ha escrito. Otra cosa es que quiera publicar. Debe tener muy claro que nadie escriba para publicar. Lo de publicar es un accidente. Es meramente un acuerdo social y cultural para visibilizar y compartir una escritura. Pero la escritura tiene que ir por otros lados, que nadie se mediatice o se obsesione cuando escribe pensando en la escritura. O sea, Andrés Neumann, con quien he sabido que tengo una amistad enorme, me dice, estoy escribiendo una novela. Digo, pues bueno, ¿y cuándo la publicas en Alfaguara? Me dice, no sé si la publicaré en Alfaguara. No me importa si la publico o no, y menos si va a ser en Alfaguara. Estoy en el curso de una escritura de una novela. Le pasará otro tanto si está escribiendo un libro de cuentos y alguien le dice, lo publicarás en Páginas de Espuma. Dirá posiblemente lo mismo. Entonces, son muchos ingredientes. Y nuevamente diría como el libro de cuentos, no hay una sola fórmula. No hay una sola fórmula. Diría que también quien escribe debe relacionarse con gente que escribe, con gente que le apasiona la escritura y la lectura. Está, creo que, muy mitificado lo de la escritura en soledad y que no... Se escribe en soledad, pero la escritura se comparte también en un momento dado y sobre todo las inquietudes que rodean a la escritura se comparten. Algo que me gusta mucho de Páginas de Espuma es que es como una familia del aire. Los escritores y las escritoras se leen entre sí, conviven entre sí. Eso también es ser un escritor. Y ya veis que no hago nada por hablar de editoriales ni de opciones de edición. Podremos hablar lo que queráis, pero no aquí. No aquí. Ese es un paso posterior. De hecho, es un paso cuando la escritura ha acabado. Cuando la escritura ha terminado es cuando puede empezar ese tipo de preocupaciones. No antes. Y además os lo digo, y ya no me extiendo más, por una razón muy clara. Porque hasta que no acabéis el texto, sea novela, libro de cuentos, no sabéis qué tenéis entre manos. Y si no sabéis qué tenéis entre manos, no se puede saber cuál es la editorial o cuáles son las editoriales idóneas para ese texto. O sea, yo no puedo pensar en, voy a escribir una novela que le va a gustar mucho a Adriana Hidalgo. Voy a escribir un libro de cuentos que le gusta mucho a Menos Cuarto, una editorial española. No se puede trabajar así. Una vez que tengo acabado, pues mira, esto, lo que he escrito tiene que ver o dialoga con este catálogo de la editorial. Creo que puede interesar. A partir de ahí puede venir esa segunda fase que también puede pertenecer al escritor, pero no a la escritura. ¿Y cómo se da cuenta uno del propio valor? Vos sugeriste, bueno, conectar con otra gente que escriba, que le interese la literatura, pero a veces también pasa que uno, bueno, inevitablemente se rodea de amigos o se va haciendo amigos que quizás le dicen, sí, lo tuyo es buenísimo, pero después, no sé, se manda a una editorial o a un concurso y no pasa, ¿no? ¿Cómo uno puede entender que lo suyo tiene un valor? ¿Se trata de ir probando, de ir buscando? Yo creo que sí que hay, que quien escribe sí que tiene un grado de conciencia que está no sé si ante un texto que tenga calidad literaria, uno mismo, pero sí que es importante que se llegue a un destino por el cual quien escribe tenga una satisfacción. Lo he nombrado antes, el adjetivo satisfecho, que tenga una satisfacción de lo que ha escrito. Y eso tiene que ver cuando hay un momento en la corrección, ojo, que no he dicho la escritura, en la corrección que ha implicado volver muchas veces al mismo manuscrito teniendo distintas versiones, que durante versión y versión ha habido plazos donde el texto ha guardado en una carpeta en nuestro ordenador o en un cajón de nuestro escritorio.
cuando todo ese proceso a lo largo de un tiempo se va dando, y hay un momento en que hay como un hartazgo, es decir, yo ya no puedo volver a este texto, creo que empieza a haber señales de que el escritor mismo está considerando que ya ha dado lo que tenía que dar y por lo tanto ese texto debe tener un valor si ha dado lo que podía dar. Luego, claro, ese valor se puede dar a amigos, amigas que te lean, pero ojo, tan difícil es decir qué mal está este texto como qué bien. En todo caso, tenemos que entregar el texto a alguien con el cual tenemos una grandísima confianza para que nos diga lo bueno y lo malo. Y si es alguien que escribe también, que tengamos la seguridad de que no lo dice con ningún tipo de sospecha, de decir, uy, lo tuyo es muy malo, no lo presentes a nada, ya lo presento yo lo mío, ¿no? Son buenas esas amistades literarias. Por ejemplo, Andrés Neumann, su gran lector es el escritor español Eloy Tizón, que es posiblemente el gran cuentista español. Os recomiendo mucho Velocidad de los jardines o Técnicas de iluminación. Ellos se leen y se leen a tumba abierta, diciéndose durante horas lo que no me gusta, pero ojo, también lo que gusta, porque es muy fácil aprender de lo que cuando te dicen, aquí has repetido varias veces esta palabra, aquí hay una cacofonía, aquí hay una rima interna, este capítulo de novela no acaba de arrancar, este final del cuento yo lo cerraría más, de eso se aprende. Pero es más difícil aprender cuando te dicen, esto me ha gustado mucho, esto es muy bueno. ¿Por qué esto es bueno? ¿Qué he hecho yo para que esto sea bueno? Esas conclusiones son realmente importantes en la escritura, muy, muy importantes, ¿no? Entonces yo creo que cuando se dan todos estos elementos, empieza ya alguien a sentirse satisfecho, que no seguro. Esa seguridad, os digo, si hay aquí personas que no han publicado nunca, lo siento, una mala noticia no se pasa nunca. Yo tengo escritores y escritoras que llevan muchos años publicando, algunos llevan ya 20, 25 libros publicados y cuando entregan su manuscrito dicen, mira Juan, lo he trabajado muy bien, esto, pero a ver qué te parece, ¿no? Y ese es el diálogo, ¿no? El diálogo que hace falta. Bien. María Laura. Ahí te pedí que te reactives el audio. Ahí está. Ahí te fuiste de nuevo, perdón. Ahí, perfecto. Sí. Bueno, primero muchísimas gracias por la reunión, súper interesante. Yo escribo desde hace muchos años. En el 2007 saqué mi primer novela. Lo mío es la fantasía épica, ¿sí? Pero últimamente me ha gustado mucho escribir cuentos para chicos, ¿sí? Lo que noto es el poder de los cuentos en los chicos, ¿sí? La capacidad que tienen de aprender los chicos a través de los cuentos. Pero no he encontrado un espacio como para... porque son como dos ramas bastante diferentes. Uno, la fantasía épica, la mayor parte de la gente no es una lectura que le guste mucho, ¿sí? Mi novela trataba sobre, bueno, justamente, fantasía, leyendas mapuches, ¿sí? Ahora estoy con los cuentos de personajes de animalitos que les enseñan a los chicos. A mí, mi especialidad es recursos humanos, entonces trabajo sobre neurociencias y los llevo a ellos a personajes, ¿no? Pero noto que no tengo mucha cabida en el ámbito literario. No es un campo que lo vea, es decir, sí, tenemos editoriales como Rowling, Tolkien, pero son muy grandes. Me parece que el cuento más natural, más llano, tiene más salida. ¿Usted qué me sugeriría sobre ese tema? Sí, a ver, fíjate que ahora vivimos un buen momento para lo insólito, entendiendo lo insólito como una categoría amplia de lo fantástico que iría de lo maravilloso a la ciencia ficción, del terror al fantasy, o sea, en todas sus vertientes vas a poder encontrar un ámbito de lectura en ese sentido amplio. Y hay lectura además para ello, o sea, ese grado de distorsión que he dicho antes de la realidad hasta crear un grado
de lo fantástico funciona, y empieza a tener una sensibilidad muy amplia. Mira los casos en Argentina de Samantha Schweblin, que trabaja mucho con el desasosiego, con la inquietud, a un terror más explícito a lo mejor de Mariana Enríquez. Se mueve por ahí. Yo lo que, en cuanto a tema editorial, si es lo que también me estás preguntando, porque la lectura creo que está ahí, tema editorial, hay o el espacio de los grandes grupos que tienen colecciones muy comerciales, muy dirigidas sobre todo a público infantil, juvenil, que trabajan bien, o editoriales nicho que están trabajando con el espacio más fantástico, ¿no? Yo hay algo que recomiendo siempre a quien escribe, que me parece que es lo maravilloso. Ir a las librerías. Ir a las librerías y ver los libros que encajan con lo que estás escribiendo. Detrás de ese libro que encaja con lo que estás escribiendo hay una editorial. Y a partir de ahí uno se puede formar una idea de qué editoriales pueden servir. Cauces de información a partir de esa librería. Si tenéis libreros o libreras de cabecera en vuestra librería de barrio, de proximidad, con confianza, esos libreros que son como farmacéuticos que recetan buenos medicamentos, pues pedidle también asesoramiento a vuestro librero. Oye, ¿qué editoriales a ti te dan una garantía de un buen trabajo con una materia? Y luego, una vez que tengáis localizadas las editoriales, os aconsejo mucho que veáis la información que hay ahora, y ahora está a la mano, en las redes sociales y en sus páginas web. Ahí vais a ver desde la política de recepción de manuscritos, que sé que es un tema difícil, lo podremos hablar si queréis, pero saber si hacen una buena distribución, si hacen una buena promoción con sus autores, y poco a poco seguro que te vas a encontrar con algunos nombres de editoriales que te van a funcionar. Aquí en España, la editorial, por ejemplo, Candaya, está trabajando mucho con literatura fantástica y con otras literaturas latinoamericanas. Gigamés está siempre abierta a ese trabajo. Es decir, hay editoriales que sí apuestan por ese trabajo. Gracias, Juan. Mientras, bueno, ya vamos terminando, te preguntaba ahí en el chat, Laura, qué se estudia para ser editor. Yo te amplío la pregunta también y te pregunto cómo aprendiste tú a ser editor, ¿no? ¿Y qué se requiere? Empezaste por ser lector. ¿Qué otras cosas se necesitan? Yo modestamente he tenido pequeñas editoriales en las cuales la distribución la hacía yo mismo, y desde ir a la imprenta en su momento hasta ir a las librerías con las cajas de libros fue un gran aprendizaje para mí. También en ese sentido comercial que a veces se deprecia, pero que es un proceso muy interesante, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido tu aprendizaje? Pues mira, primero, ahora hay hay carreras. En España no hay exactamente una carrera, pero en Argentina la hay, y en otros países hay, digamos, estudios universitarios vinculados a la edición. En muchos países hay másters vinculados a la edición y el mundo del libro, que se pueden hacer en cualquier momento. Estos cursos o estos espacios académicos sirven, sí, y te dan unas herramientas que yo no tuve, porque no había estudios, digamos, de este ámbito cuando yo empecé a finales del siglo XX. Sin duda, como se va aprendiendo a ser editor, en un principio, o al menos me ocurrió a mí así, trabajando para varias editoriales independientes. Porque en el seno de una editorial independiente se ve de todo, como tú has dicho. Hay en un momento, aquí hemos hablado mucho de leer manuscritos, hemos trabajado muchísimo, pero un editor, y se le pide también que un editor y su equipo, y sobre todo en editoriales independientes, en Páginas de Espuma estamos 5 personas trabajando, por lo tanto casi todos hacemos de todo. ¿Qué quiere decir que todos hacemos de todo? Pues que hay que aprender a comercializar bien los libros, a trabajar con distribuidores, con libreros, con crear un sello editorial que tenga capacidad de exportación, crear todo. Páginas de Espuma se distribuye en toda Latinoamérica, y en algunos países latinoamericanos imprime con regularidad. En Argentina imprimimos con regularidad. Hemos hablado, muchos de los libros que hemos hablado tienen edición argentina, pero también hay que saber de promoción, y la promoción además ha cambiado muchísimo de paradigma.
Los medios de comunicación tradicionales han perdido capacidad de prescripción, pero no se puede editar un libro de espaldas a la prensa cultural de un país. Por lo tanto, hay que trabajar en las redes sociales y podríais decir, oh, las redes sociales, esto me augura el mayor de los éxitos. Tampoco. Ved cuánto participa en las redes sociales una de nuestras escritoras más conocidas, Samantha Schweblin. No participa casi en redes sociales y en cambio sus libros se reeditan constantemente. Quizá también la promoción en los libreros. Los libreros para nosotros articulan un gran ejército de prescripción y hacemos un trabajo muy importante con ellos. Por lo tanto, todos esos espacios de aprendizaje finalmente se dan trabajando en una editorial. A partir de ahí, cada uno, si quiere crear su editorial, yo lo desaconsejaría. O sea, hay que estar muy loco y tenéis a uno delante como para crear una editorial. Pero si alguien insiste mucho, estoy a su disposición para intentar convencerle que no lo haga, y si veo que no cambia de idea, intentaré ayudarle todo lo posible, porque a mí me ayudaron en su momento. Y esa es la forma que se va un poco aprendiendo. Yo creo que siempre se aprende a ser editor. Eso es constante. O sea, este Juan que tenéis delante no es el editor que era hace 10 años y hace 20 años. Hace 20 años no había viajado más de 100 veces a Latinoamérica, con lo cual yo he podido aprender qué es Latinoamérica en su diversidad y su riqueza. ¿Qué necesito para llegar a los lectores de allí? No es suficiente con vivir en un castillo de marfil en el centro de Madrid y creer que tu catálogo es superlativo. Hay que ser crítico con tu propio catálogo y saber que algunos libros funcionarán y otros no. Saber que tus libros pueden estar hechos en euros y que son caros allí. Saber cómo se vive allí. Yo cuando voy a cualquier ciudad, no solo voy a ver a librerías y distribuidoras, voy a comprar en un supermercado, voy a comer a un restaurante normal y corriente para saber cómo es la vida. Bueno, lo sabréis si hay gente aquí de Buenos Aires, donde voy todos los años. Hablar con un taxista es una lección de vida en Buenos Aires, por lo menos para un señor que viene desde la otra orilla del mundo, ¿sabéis? Entonces, como veis, es un constante ejercicio hasta que te vas acercando a ese abismo, te instalas en el abismo que he citado antes y te quedas ahí a vivir. Bien. Juan, bueno, hay una pregunta de Ana Lucía, una última, si tenés un minutito más, antes de... Sí, no tengo te todos los demoramos minutos que queráis, no hasta la madrugada. Sí, Ana nada, Lucía. yo puedo traer la cena aquí, si no os importa que yo vaya cenando mientras hablamos, yo puedo estar horas. Ya te dejamos ir tranquilos. No, por favor. Ana Lucía, ¿querés? ¿Estás ahí? Sí. Sí. Ay, perdón, te silencié yo. Te tenés que silenciar de nuevo. Ahí está. Es una pregunta por ahí un toque tonta, pero no sé si les pasa a las personas que escriben, que es como que vos escribís con todo un sentimiento adentro tuyo y vos estás viviendo realmente lo que vas escribiendo, y cuando relees el texto decís, no se transmite. Entonces, no sé qué ejercicio, qué herramientas puedes usar al respecto para que cuando alguien lo lea lo que vos querés expresar. Vamos, porque yo cuando escribo una historia, por lo general me gustan mucho las historias trágicas, entonces vos sentís el dolor y la tristeza y lo lees y decís, no, pero si esto no parece lo que yo quise decir, o sea, dice lo que digo, lo que quiero decir, pero no transmite el mismo sentimiento. Entonces, nada, si hay algún ejercicio o algo así por ahí, la verdad no sé. Es importante, de verdad, Ana, lo que has dicho, y es una buena pregunta, porque en el fondo estás hablando de la esencia de la escritura. ¿Se puede escribir del dolor, de la pérdida, de la tragedia, de la memoria? Por supuesto que sí. Incluso cuando este dolor y esta memoria, aunque en tu texto no tenga nada que ver contigo, no se vea, pero en el fondo estés tú detrás. Lo que pasa es que es muy difícil escribir dentro del dolor. Eso es muy complicado. Es muy complicado querer escribir un texto cuando estás bajo una ruptura amorosa, bajo la pérdida de alguien, bajo la pandemia. Los mejores textos literarios de la pandemia no van a ser escritos durante la pandemia, probablemente.
serán escritos en la periferia de la pandemia, pasada la pandemia. ¿Qué herramientas puedes tener de esto? Desde luego no dejes de escribir, no dejes de bosquejar tus textos, pero somételos al tiempo y a la corrección, porque en algún momento incluso tú misma, cuando leas este texto dirás, madre mía, si no era para tanto, ¿cómo he podido escribir esto? Y muchas veces cuando nos duele algo, podemos ser algo que es horrible en literatura, podemos ser algo cursis, ¿verdad? Que nos puede, y entendedme lo que digo, algo pornográficos, o sea, como muy sentimentaloides, no. Eso, el pozo del tiempo y la corrección te dará, Ana, su espacio de escritura y conseguirás transmitir eso. Y te emocionarás, por supuesto, y se emocionarán, por supuesto, pero utiliza esas herramientas, creo que son las mejores. Bueno, gracias Juan. Y una pregunta de Clara, sí, ahora sí la última. Sí, hola, porque nada, era solo para preguntar porque yo tengo 14 años y estoy escribiendo un libro y como que a mí siempre me da miedo tipo al pensar que a la hora de terminarlo voy a tener que buscar todo la editorial y ver tipo cómo publicarlo por el tema de que no sé si con mi edad voy a poder tipo hacerme entender bien o cosas así. Entonces no sé si hay algo que recomendabas o por el Ay, estilo. Clara, con tus 14 años maravillosos, tengo escritores que tienen 50 años más que tú y están en las mismas, o sea que no te preocupes, no es un problema de 14 años, es un problema que está inserto en la propia escritura. Yo te aconsejaría que, igual que he dicho antes, que cuando la escritura no esté cerca de la edición y de las editoriales, hay algo muy, muy bueno que puedes hacer con tus textos, que es dar a personas que a ti te den gran confianza. Personas que sepas que leen bien, que sepas que te pueden decir las cosas con sinceridad y sobre todo que tú vayas encontrando una recepción del texto y viendo qué cosas funcionan y qué no, porque eso en los primeros pasos de un manuscrito es fundamental. Hay pasos que el escritor o la escritora dan por buenos pasos que funcionan y no llega a ser así. Y eso en las primeras luces de un texto se suelen ver. Y luego hay algo que es importante sin salir a esas lecturas, que yo os recomiendo mucho, que es leerse en voz alta. Léete los textos en voz alta. Si no es suficiente, ya sé que a nadie nos gusta oírnos la voz grabada, pero grábate leyendo algo y escúchate. Y vas a poder escuchar la cadencia del texto, la prosodia, y así vas a poder hacer corrección estilística, corrección de cambios, y poco a poco irás encontrando esa vitalidad del texto que tú necesitas encontrar para darte ese grado de satisfacción que he dicho antes que me parece tan importante. Y sobre todo, Clara, sobre todo lee mucho. Eres muy joven y tienes tanto por leer, sobre todo lee mucho. Es lo que mayor, cuanto más leas, esta pregunta que me has hecho cada vez será más pequeñita, pero lo siento, Clara, no va a desaparecer. Cuando tengas 84 años y seas quizá una escritora, te la seguirás preguntando. Ya verás, y dirás, aquel editor de cuento me decía, y qué razón tenía, pues algo así hay. Bueno, muchas gracias Juan. Te hago yo la última pregunta y ahora sí te dejamos ir a cenar tranquilo. Ustedes organizan un premio muy conocido, muy importante, el Premio Narrativa Breve Ribera del Duero, en el que han también ganado escritores muy importantes. ¿Por qué organiza el concurso y recomendás enviar material a concursos en general? A ver, creamos un premio del cuento porque queríamos eso, que hubiera un gran premio en torno al género del cuento. Hay premios de novelas que todos conocemos, pero no había un gran premio en torno al cuento
que tuviera primero una trayectoria literaria poco a poco, y es lo que ha ido haciendo el Premio Ribera del Duero, que ahora está en su convocatoria, hasta el 31 de diciembre el premio está abierto para recibir los manuscritos, sino también queríamos que fuera un premio con una buena trayectoria de promoción y comercialización, es decir, que el libro estuviera en todas las partes y fuera muy visible, y que, desde luego, no voy a decir que no, que fuera un premio con mucho dinero. El premio se ha estado dando 50.000 euros al ganador, más la publicación del libro y demás. Me preguntas, ¿es bueno, aconsejo presentarse a premios? Yo aquí soy muy claro. Los premios son una herramienta que los editores y la industria editorial tenemos para iluminar un libro, ¿vale? Esto os puede dar ya sospechas. Me explico. ¿Qué quiere decir esto? Que si un libro gana, vamos a afianzar todo nuestro trabajo en ese título, y si el premio tiene un pasado, todo ese pasado se vuelca en ese libro ganador, ¿vale? Claro, hay distintas fórmulas para llegar a un libro ganador. No voy a esconder, porque no falta, que mucho premio literario es exclusivamente o está motivado exclusivamente por razones comerciales, y la literatura brilla por su ausencia. Más claro no se puede decir. Me vais a decir, Juan, entonces, ¿qué hacemos? Uno, historial de un premio. ¿Quién lo ha ganado? ¿Lo ha ganado la literatura o lo ha ganado la comercialidad de unos títulos? Porque claro, si este premio, que lo sabéis bien, lo gana Samantha Schweblin, todos vais a decir, hombre, Juan, ojo, que Samantha, cuando ganó, apenas tenía Pájaros en la boca publicado, y Distancia de rescate acababa de aparecer y en España no se vendía nada. Ojo, pero independientemente de eso, si os digo Javier Saez Ibarra, ¿lo conocéis? Ganó el premio. ¿Conocéis a Marcos Giralt? Ganó el premio. Es decir, que no siempre han ganado escrituras o escritores o escritoras que han tenido mayor o menor salida, pero os puedo asegurar que son buenos textos. Entonces, recomiendo que busquéis esos premios con esos ganadores literarios y que tengan jurados solventes. Esto es importante. El jurado da la medida de un premio. Si veis que hay escritores, y eso lo hemos intentado siempre en el Ribera del Duero, que haya escritores que tienen detrás de una trayectoria un poco como intocable, insobornables. O sea, si tenemos a Vilamatas de presidente, todo el mundo es Vilamatas, y nadie le va a decir a Vilamatas lo que tiene que votar. Y luego, algo que también hacemos en el premio, pero esto no es normal, damos todos los datos del premio. Es decir, salvo nombre y apellido, que por razones de la ley de propiedad de datos no se puede hacer, pero decimos de dónde vienen los manuscritos, si han sido entregados en papel o vía electrónica, si son escritores o escritoras. Intentamos dar todos los datos posibles y toda la visibilidad posible y transparencia. A partir de ahí, sí que hay premios dentro de la industria editorial que merecen la pena. O sea, Federico Falcó, a que lo conocéis en Argentina, ¿verdad? En España no lo conoce nadie. Lo conocen ahora cada vez más, pero lo conocen muy poca gente, y Federico es para mí uno de los grandes escritores argentinos. Ha quedado finalista del Anagrama. Y podéis decir, hombre, claro, es Federico Falcó. Lo es en Argentina, pero en Colombia o en México lo conocen menos y en España menos. Y es un escritor que, visibilizado por la trayectoria del premio Anagrama, ojalá sea más leído, porque Federico Falcó debe ser leído. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que el finalista del premio Ralde es una buena opción. Y estoy diciendo bastante. Como sois escritores, sabéis leer entre líneas y manejáis bien mi elipsis, ¿verdad? Clarísimo. Bueno, Juan, te agradezco muchísimo. La verdad que nos has dado un recorrido de lecturas y un montón de cosas para leer, que como bien decís es fundamental. Y bueno, también tu experiencia como editor y muchas indicaciones y sugerencias para quienes quieren escribir o escriben, que seguramente serán muy útiles, como todos te lo están diciendo hace rato en el chat.
Bueno, muchas gracias también a todos y todas por participar de esta charla en el marco del Mundial de Escritura. Nos seguiremos viendo por ahí. Juan, otra vez, 1.000.000 de gracias. Un placer conversar contigo. Gracias. Santiago, un placer. Mira, no me quería ir porque ha habido, si no te importa, os robo unos minutos más para en el chat, porque preguntan, ¿en el Ribera del Duero se premia un libro de cuentos, un cuento? Se premia un libro de cuentos absolutamente inédito. Tenéis las bases en páginasdespuma.com. ¿Recomienda registrar los cuentos antes de enviar a un concurso? Es una pregunta de Fernanda. Sentidos libres. A los editores no sonreímos cuando vemos que el libro llega registrado. No os preocupéis que no hay una ambición de que lleguen los manuscritos y empiece un plagio automático. Llegan demasiados manuscritos como que encima trabajemos con eso. A ver, ojalá te lo quieran robar, ¿no? Claro, se puede tener ese miedo, pero os aseguro que ese miedo, todos me podéis decir, hombre, pues yo conozco un caso, pero hay miles de manuscritos que se reciben cada semana en las editoriales. A ver si hay alguna más, porque no me gustaría irme. Bueno, me habéis preguntado también si se puede volver a ver esta entrevista, si hay algún loco, una loca que lo quiera volver a ver, está muy mal, o sea, pero Santiago os dirá si se puede volver a ver, si la veis. Sé que se ha grabado, permiso, con lo cual me imagino que sí. Sí. Bueno, se ha hablado de Loitizón, y quiero acabar porque sí que se ha preguntado y no lo voy a esquivar. Santi me pregunta cómo nos deberíamos presentar ante una editorial. Y lo mejor, antes ya lo he dicho, es que personalicéis, que sepáis muy bien qué habéis escrito, que elegéis muy bien la editorial. O sea, no se os ocurra tener un manuscrito y enviarlo a todas las editoriales. O sea, ¿qué pasa cuando a Páginas de Espuma se le envía una novela? Ni abrimos el mensaje. Yo no publico novelas, ni contestamos. O sea, por lo menos que la persona que envía un manuscrito sepa a dónde lo está enviando. Y luego que intente personalizar el envío, que no lo envíe de forma anónima. Que intente establecer, o sea, si entráis, y no me escondo, porque si entráis en la página web de Páginas de Espuma, pone que no se aceptan manuscritos. Y dirás, oye Juan, entonces, ¿cómo leéis? No aceptamos manuscritos porque cuando aceptamos recibimos más de 1000 manuscritos al año. Y Páginas de Espuma no puede leer 1000 manuscritos al año, ni por capacidad humana ni por capacidad económica. ¿Leemos manuscritos? Sí, unos 150, 200 al año aproximadamente. Lo que hacemos es llegar a un pacto de lectura y explicamos muy bien cuáles van a ser nuestras directrices y si nos interesa o no. Yo no me escondo y ya que estoy aquí con todos vosotros y vosotras, apunto aquí la dirección de la editorial, ¿vale? Ahora recibiré 40 libros de cuentos, pero... Que sean con libros de cuentos, por lo menos, ¿no? Exacto, que no sean novelas. Poemas, ni cuentos infantiles, ni ensayos de arquitectura, nada, Esperar que quito la tilde a edición. Vale, ahí tenéis el correo electrónico, y publicamos libros de cuentos, un último consejo. Como he dicho antes, cuando enviéis el manuscrito a una editorial, tened claro que de ese manuscrito ya no podéis hacer más. Es el último grado de escritura que tenéis y de corrección y que ya debe ser entregado. Ay, se lo escribí, esperad. Que no apareció el mail, quizás se lo mandaste a alguien, sí. Se lo mandé a Andrea, que me ha preguntado antes, porque ha debido mandar un manuscrito a Andrea. Ya tenés el manuscrito, sí, en el mail. Ahí está. Ahí lo tenéis. Perfecto. Bueno, la verdad que invaluable, como dicen, como han dicho. Muchísimas gracias, Juan, muy generoso de tu parte. Interesantísimo todo lo que has dicho. Un placer con todos vosotros, con vosotros. No sé si María Laura tiene una última pregunta o se le quedó la mano. A ver. No quiere cenar. Si quieres, se le pide, no, empieza a cenar.
agradecerle a los dos y en especial por la generosidad, porque en un mundo como hoy, como el que vivimos actualmente, es difícil encontrar dos personas que sean tan generosas en dar un montón de consejos que yo a lo largo de los 53 años que tuve en distintas actividades no lo he encontrado. Muchísimas gracias, creo que los aportes que ustedes dos hoy hicieron van a facilitar y van a hacer feliz a mucha gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Andrea, de verdad. Muchísimas gracias. Nada. Gracias por estar todos, todas, por preguntar, por escuchar, por leer. Y ahora, como diría el director comercial de Páginas de Espuma, leed muchos libros de Páginas de Espuma. O sea, aquí estáis 92 personas. Si cada una compra 2 ejemplares, no sabéis qué feliz hacéis a la editorial. Es broma, pero para que veáis lo que es un editor. Un abrazo muy grande a todos y sobre todo cuidaros mucho. Prometo ir pronto a Latinoamérica, a los distintos países, o sea que seguro que nos podremos ver. Te esperamos por acá. Claro que sí, Santiago. Gracias, muchísimas gracias por la oportunidad. Un abrazo muy grande a todas. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.